Hola Noelia, hola Raúl, ¿cómo están? Buenas. Hola, Buenas. Hoy buenas, estoy muy con bien. Noelia Cabrera, ¿es tu apellido, Noelia? Sí. Y Raúl Ortega. Los dos nos hemos conocido a Raúl hace algunos años más, con las sesiones individuales, la lectura del libro, los talleres de los miércoles, de los martes, de los sábados, encuentros presenciales. Noelia, contigo directamente el contacto fue a través del libro y las 144 cartas. Y de hecho lo compraste cuando ya lo habías leído. Y directamente lo volviste a leer y entraste a los talleres de los miércoles. Ya has entrado a los talleres de los sábados. Y hemos hecho realmente una relación, una amistad en este proceso de compartir nuestros procesos, ¿no? En este compartir, la apertura de nuestro corazón, al final es que nos desnudamos y nos conocemos cada vez más, ¿no? Es una relación mucho más humana y mucho más fraternal, lo que se va dando de manera muy espontánea. Y bueno, nos ha surgido la idea de compartir este vídeo porque este domingo estuvimos compartiendo, hicimos un taller de pareja en donde pudimos disfrutar de un paisaje precioso. Estuvimos en la casa rural Miravilla, que la has hecho tú, ¿no, Raúl? Que ha sido es Sí. tu proyecto de vida. Y bueno, se han unido muchos temas y hoy hemos querido enfocar como el resumen de todos estos temas, y es que todos los seres humanos vivimos momentos de gran resistencia a querer expresar lo que sentimos por miedo a hacer daño o por el propio dolor, por el propio miedo de complicar más las cosas. Y en este proceso que hemos venido compartiendo, nos hemos dado cuenta que precisamente ese temor o ese tabú a nivel social de decir o hablar sobre lo que sentimos es precisamente la salida del conflicto, es la puerta de entrada a nuestra mayor plenitud, a nuestra mayor conexión con la vida, a nuestra mayor conexión de volver a sentir la alegría de estar vivos. Entonces, como esto nos pasa a todos los seres humanos de manera natural, vamos a empatizar con este proceso que vivimos todos sin darnos cuenta y ahora empezamos a darnos cuenta. Entonces vamos a empezar con una pregunta que nos va a ayudar a entender y empatizar más con ese proceso de resistencia, de sostener nuestra resistencia. Y la segunda pregunta va a ser la pregunta de cierre para saber cómo atravesamos esa resistencia desde un acto de amor con nosotros mismos. Entonces, la primera pregunta puede ser que cada uno de nosotros expliquemos, los tres vamos a explicar con nuestras palabras y con nuestra conclusión de nuestras experiencias, cómo vivimos esa ceguera espiritual, sordera espiritual, esa sensación de ser mudos espiritualmente, es esa resistencia que nos atrapa en una sensación de sin salida o de estar al límite y de no querer ni siquiera hablar, de no querer ni siquiera prestarle atención a esa incomodidad, a ese dolor o ese agobio interior. ¿Cómo lo hemos vivido nosotros? Bueno, pues yo en mi caso, el sentirte mal por ciertas circunstancias, ciertas situaciones, pues te lleva a callarte porque lo que realmente tienes miedo es del juicio que puede hacer la otra persona, en este caso, hacia ti mismo. No sabes cómo esa persona puede reaccionar y entonces piensas casi más por lo que te van a decir que por lo que tú sientes en ese momento. Entonces te lleva a un rechazo a no querer a enfrentarte, ¿no? Porque al final tienes que decir lo que sientes sin pensar en que te van a juzgar o que tú vas a juzgar, simplemente es lo que sientes en ese momento.
Y entonces eso es, por ejemplo, mi caso, es lo que a mí me ha pasado. Es el miedo, ese paso me costó muchísimo por el tema del qué dice la otra persona, de qué puede pensar la otra persona. Total. Nos ayuda mucho porque nos pasa a todos. Gracias, Raúl. Sí, porque al estar solo tú mismo lo dices, lo que sientes. Y a ver cómo lo decimos, ¿no? Cómo lo soltamos. Sí, lo dices que no sabes a quién, te lo estás diciendo a ti mismo, pero te lo sueltas y dices, jolín, se lo puedo decir, pero claro, te frena esa parte que dice, ya estás pensando por la otra persona. Por lo menos en mi caso. Sí, total. Nos pasa a todos, Raúl. Muchas gracias. Pues en mi caso, yo creo que es similar a lo de Raúl, porque es como el miedo, el temor ese que se te genera, la desconfianza incluso en ti misma, que no sabes qué vas a decir, ni si lo que dices va a venir bien, o si la otra persona cómo lo va a interpretar. Y entonces ahí como que te creas tú ese mundo en el que dices, si es que me va a juzgar, diga lo que diga. Y como el otro no se puede poner en el lugar de lo que tú sientes, ni en lo que tú piensas, pues como que a pesar de que tú quieras decir las cosas de una manera así como suave, una manera cariñosa, pero muchas veces la otra parte no lo percibe como tú lo quieres, como tú intentas expresarlo. Entonces, pues eso es lo que hace que te calles, que te resistas a expresarte, y entonces al final pues que te sientas como que estás en una cárcel donde no te puedes expresar en libertad. Entonces estás ahí como encarcelado y con una impotencia impresionante, y como cada vez que va pasando el tiempo es peor, porque más te vas acorralando a ti mismo, entonces se va creando ahí un submundo que es paralelo y que es falso, pero Total. con un poder increíble. Total. Así, tal cual. Estamos diciendo lo mismo de diferentes maneras porque es que nos pasa lo mismo a todos, ¿no? Yo lo voy a poner con mis palabras y es que cuando nosotros interpretamos cómo nos están juzgando los demás, entonces nos metemos en una cárcel, nos metemos en una presión, en una obligación y en un peso que nos ahoga, que nos retiene, que nos paraliza. Y puede ser que la otra persona, que tengamos hechos o pruebas de eso que la otra persona está pensando o juzgando. Posiblemente sí, pero aquí lo más importante es que le estamos dando todo nuestro poder a lo que la otra persona puede estar pensando, juzgando o haciendo. Entonces, entregar nuestro poder nos enfrenta al juicio y al autojuicio, nos atrapa a perder nuestra libertad y nuestro poder de expresión. Pero cuando nosotros ya no damos nuestro poder y nuestra prioridad a lo que el otro puede estar pensando o haciendo, o a lo mal que lo pueden llegar a interpretar, sino que damos el poder al ser y al sentir que sí que está en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro hacer, entonces recuperamos el poder y empezamos esa comunión, esa comunicación entre lo que sentimos, entendemos y hacemos. Y ese proceso de empezar a poner palabras lo vivimos cada uno de una manera hasta que conseguimos encontrar las palabras que nos representan en algo neutral, sencillamente que expresa o que describe, sin tener que culpabilizar, sin tener que culpabilizarnos. Y entonces sí que es un proceso de confrontación, pero de confrontación empática, digna con nosotros mismos, desde nuestros miedos y nuestra verdad, desde nuestros miedos y nuestras intenciones de aclarar, de entendernos y de avanzar para volvernos a encontrar aún más claros, aún más cercanos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido o qué ha sido lo más liberador cuando entendemos cómo salir de esa resistencia, cómo salir de ese miedo o de ese dolor en el que estábamos atrapados? Por ejemplo, este domingo podemos recordar ese momento en que íbamos profundizando y de repente
estábamos fuera de la cárcel, ¿no? Podemos compartir ese momento en que entendemos cuál era ese sentimiento que nos atrapaba, ese dolor y ese miedo que nos atrapaba, y posiblemente la situación con la otra persona sea la misma, pero nosotros ya no nos sentimos atrapados, ni víctimas, ni culpables de nada, ¿no? ¿Cómo es ese momento? Bueno, ese momento es cuando te arrepientes un poco de no haber expresado antes lo que sentías, porque es la manera más clara que hay para entenderte a ti mismo. Esa situación es la mejor para llegar a entenderte. No te puedes entender si no hay algo fuera que te hace sacarte, como se suele decir, de tus casillas, ¿no? Coloquialmente. Entonces te das cuenta de que es así, de que es necesario ese tipo de situaciones para tú poder avanzar y entender el por qué te pasa, entenderlo. Y te libera porque cuando lo entiendes, pues te das cuenta que es perfecto, que de otra manera no llegarías a entenderlo. Entonces te libera porque te das cuenta de que ni te juzgan, ni juzgas, ni nada. Es simplemente una situación de ti mismo que tienes que resolver tú mismo, que no entiendes. Y tienes que entenderla. Que puedes entenderla. Y en ese momento en que estás entendiendo, pasamos por ese proceso de arrepentimiento, pero también de valorar lo que sí estábamos haciendo. Ya no el enfoque de lo que no estábamos haciendo, sino el valor de lo que sí estábamos haciendo. Entonces, por ejemplo, en ese momento, Raúl, tú te diste cuenta que estabas protegiéndote o protegiendo algo sin darte cuenta, pero también te diste cuenta de aquello que sí estabas aportando, de algo que sí era muy valioso en ti y que era totalmente natural en ti, ¿no? Sí, al final es así. Lo que más te duele o lo que más te perturba, al final es tu mayor talento o uno de ellos. Entonces te das cuenta que te liberas por eso, porque es la sensación de decir, wow, tengo esto, no lo sabía. Lo hacía lo hacía por costumbre, por normalidad, pero no lo sabía. Entonces ahí es cuando te das cuenta de que, pues bueno, ese para mí es la liberación, es esa, para mí. Creo que es más o menos similar a todo el mundo, cada uno en su contexto y en su historia, pero creo que es así, básicamente esa base. Y luego te das cuenta también que es la responsabilidad, lo que evadimos es la responsabilidad, no queremos ser responsables, queremos Responsables de nuestra libertad, realmente. sí, de nuestra libertad y de nuestra vida, porque es así, eres tú el responsable, pero De, siempre estamos esperando. de tu alegría de vivir, de tu pasión por la forma en la que Claro, vives. en valorar lo que haces, en valorar también lo que hacen los demás, valoras todo muchísimo más, disfrutas de todo muchísimo más y bueno, esa es la liberación. Pero el truco un poco está en la responsabilidad, en dar ese paso de decir, no, yo voy a decir lo que siento y a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que voy a sacar de aquí, a ver qué es lo que yo veo. Me estoy acordando de un momento en el que tú entendiste que te habías posicionado sin darte cuenta en un nivel de exigencia, dando el 10 sobre 10, te exigías o te sentías exigido por las circunstancias a dar el 11, el 12, el 13, ¿no? Pero no te habías dado cuenta. Claro, te obliga porque, bueno, son las creencias que tienes, las situaciones fuera, bueno, tienes un tipo de creencia y te traen un tipo de situaciones. Entonces tú cada vez es más, cada vez trabajar más, tal, pero es contraproducente porque cada vez estás más agotado, cada vez te sale todo peor, cada vez vas peor. Y ahí está el intentar entenderlo, el hacerte responsable del por qué y sacar ese potencial que tienes y entonces ya llevarlo al centro, que se dice, y avanzar más, con más alegría, con más tranquilidad y con más de todo, vamos. Total. Y además en el taller, al ser varios,
el tener testigos nos ayuda a despertar mucha más confianza, porque esas creencias nos han ayudado a avanzar del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, hasta llegar al 10. Entonces esas creencias, como nos ha funcionado avanzar, mejorar la calidad, entregarlo todo incondicionalmente, ya ha cumplido su función y no nos habíamos dado cuenta. Entonces ver testigos, confirmar que ya hemos llegado y que ya no necesitamos exigir y avanzar de esa manera, porque ya hemos llegado y podemos avanzar de otra, con mucha más reconocimiento, más valor, nos ayuda a hacerlo en grupo por esto, ¿no, Raúl? Sí, te ayuda porque te das cuenta de que, bueno, de que todos tenemos situaciones muy similares, muy parecidas. Y entonces, pues, uno tiene una cosa, otro tiene otra, ¿no? Pero cuando tú ves la posición de uno y la posición tuya, pues al ver esa dualidad, porque es así, pues te da ese entendimiento a ti y que no eres el único raro o que estás loco, sino todos tenemos lo nuestro y que cada uno tiene lo suyo y avanza muchísimo más, claro. Total, es un acelerador total. Muchas gracias, Raúl. ¿Quieres que te repita la pregunta, Noelia? Pues para mí lo más liberador, sobre todo, ha sido confiar en mí. El confiar en mí, porque eso lo que ha hecho es que aumente mi seguridad y que así se pueda dar esa libertad que todos necesitamos, pero que no dejamos que se exprese. Entonces, al final, eso lo que me da es mucha paz, mucha, y sobre todo hacerlo todo con amor. Hacerlo todo con amor y no juzgar ni pensar mal del otro ni nada de ello, sino simplemente expresarlo todo y tratar de hablar desde el corazón y con amor. Que para mí lo más liberador es eso, cuando tú tienes paz en ti. Y al final es que eso se refleja en los demás. En el taller nos dimos cuenta que, bueno, tú lo reconociste, lo abriste libremente, con mucho valor. Y te diste cuenta que ese amor con el que te expresas y ves a los demás, no lo estabas poniendo a tu servicio. Lo estabas poniendo al servicio de los demás de manera natural, pero contigo había una dureza y una calificación de desaprobación constante. Posiblemente de todos los patrones aprendidos, de todas las experiencias vividas, pero al fin y al cabo las hemos hecho propias y las hemos encajado y rigidizado, ¿no? Entonces, darnos cuenta de eso es soltar un peso y decir, si solamente es esto, a ver, darme cuenta de esto ya me libera, ¿no? ¿Cómo es ese momento en que te das cuenta que estaba en tus manos abrir esa puerta y soltar ese peso que te ahogaba, Noelia? Pues es como te digo, te da mucha tranquilidad, mucha calma, y es que empiezas a valorarte a ti mismo, porque tú ves todos los dones y talentos de los demás, pero como que no ves los tuyos, ¿no? Tú dices, hago esto, y no paras, siempre estás haciendo cosas, pero como que no te valoran, ni te aprecias, ni te quieres a ti mismo, ¿no? Es como que eso es lo que tienes que hacer, porque es lo normal, y no lo ves, y no te quieres. Pero una vez que si sabes querer a los demás, primero te tienes que amar a ti. Y a partir de ahí, entonces podrás amar a los demás y dar lo mejor de ti. Entonces, es como que es verdad que yo sabía que dentro de mí siempre ha habido mucho amor, mucha sensibilidad. Yo me he sentido siempre pero como que lo tenía en el extremo, pero en el extremo del sufrimiento, del dolor. Entonces, cuando lo llevas no al otro extremo, sino al equilibrio, sino al centro, ahí es donde realmente tú brillas. Entonces, eres la estrella en el firmamento. Y de hecho sientes esa estrella, esa luz dentro, no fuera, sí, sino dentro. Fuera ya la vemos, fuera ya podemos ver esa estrella y ese brillo en todo, pero también verla desde dentro, en tu caso especialmente desde dentro, ¿no? Y en mi caso, muchas gracias, Noelia. En mi caso, este taller para mí fue precioso, ver cómo hace un año empecé a hacer estos vídeos donde me sentía rígida,
sintiéndolo todo, pero ese sentirlo todo me absorbía, me rigidizaba. Y ahora, en este taller del domingo, me sentí en casa todo el tiempo, me sentí amada, amando, en familia. El paisaje era precioso, el día, la noche, o sea, cada detalle nos abrazaba, nos acogía. Fue una fiesta tan libre, de tanta intimidad, incluso porque yo daba por hecho que íbamos a compartir mucho más todo el tiempo, todo el grupo, pero también tuve mucho tiempo de estar conmigo misma, de estar con mi pareja, de estar sola en la naturaleza. O sea que cuando vivimos relaciones y momentos de tanta belleza, de tanta humanidad, la libertad lo vives en todos los aspectos y con tanta naturalidad. Entonces me ayudó a valorar el avance en todo lo que venimos compartiendo, los resultados y los frutos, como cuando nos unimos a compartir estos frutos se potencia, hay tanta abundancia. Y al final el resumen que me permito hacer, como poner en palabras todo esto que estamos compartiendo los tres, es que estamos avanzando a un punto en el que los seres humanos vamos a poder sostenernos en el amor independientemente de los juicios de la sociedad, de la tradición, de lo que puede alguien sentir, pero nuestra responsabilidad y nuestra libertad es sostenernos desde ese amor libre de juicio, desde ese amor sin condiciones, con los límites claros. Entonces, cada uno lo estamos haciendo de manera natural y lo único que nos hace falta es compartirlo más, valorarlo más, abrirlo más, expresarlo más. Y este domingo lo hemos hecho, así que les agradezco que hoy hagamos esto público y lo llevemos, lo compartamos a más personas sin el interés de convencer a nadie de nada, sencillamente por seguir celebrando esto. Y para que no se nos olvide, porque la sensación es que mientras más lo expresamos, más reales. Sí. Muchísimas gracias, Raúl y Noelia. Si quieren decir algo más para cerrar, ¿ya? Pues que muchas gracias por este regalo, por este regalo tanto del domingo, de todos los talleres de hoy, y bueno, el regalo de haberte conocido. Muchísimas gracias. Igualmente, dar las gracias por el fin de semana, por este momento ahora mismo, y bueno, y desde el primer día que te conocí, dar las gracias por todo. Y bueno, no sé expresarme de otra manera ahora mismo, simplemente estar agradecido de que sigas ahí también, porque gracias a seguir tú ahí, pues hay otros que podemos seguir trabajando, ¿no? Entonces, dar las gracias. Total, a seguir reencontrándonos. Un abrazo Sí. a todos, un beso y hasta la próxima. Un abrazo. Chao.